Una alumna de electrotecnia me hace la consulta por qué motivo, si la corriente I1 se define desde el terminal positivo al negativo de la fuente 2 de 12 volt, no ocurre lo mismo con la fuente de 3 volt, donde se menciona y se hace notar que la corriente ingresa por el terminal positivo y sale por el terminal negativo. En el presente video trataré de aclarar esta duda. Primero, el circuito que ustedes pueden ver es el que se planteó para desarrollar en la experiencia 2 del laboratorio de electrotecnia. Y debemos tener en consideración los siguientes aspectos. Primero, los sentidos de las corrientes siempre se consideran en el sentido horario. Vale decir, de izquierda a derecha. Y de esa manera queda definido I1. De izquierda a derecha queda definido I2 y de izquierda a derecha queda definido I3. Acá ya se puede apreciar que la corriente I1 efectivamente sale por el terminal positivo y retorna por el negativo. Sin embargo, en la fuente de 3 voltios entra por más y sale por menos. Ese es el primer motivo por el cual se considera este sentido de corriente para I3. Pero sin embargo, podemos tener una segunda justificación que detallo a continuación. En esta segunda alternativa para poder justificar dicha problemática, voy a cambiar el color mejor, si no se nos va a confundir, es lo siguiente. Segundo, si nosotros tenemos aquí el nodo 1, nodo 2 y nodo 3, en cada uno de ellos podemos definir voltajes, siendo voltaje del nodo 1, voltaje del nodo 2 y voltaje del nodo 3. Por simple inspección y con los conocimientos ya adquiridos, sabemos que la corriente circula desde el potencial mayor al potencial menor. Teniendo esto presente, ya sabemos que la corriente a través de R1, que correspondería a una fracción de I1, esa corriente, estaría dada gracias a la caída de tensión que se produce entre sus terminales por Bn1 menos Bn2, considerando que el voltaje N1 es mayor que el voltaje N2. Por otro lado, nosotros tenemos que la diferencia de potencial que existe en R3 va a estar dada por voltaje en N2 menos el voltaje en N3. ¿Y esto qué nos dice? Que el voltaje en el potencial 2 es mayor al voltaje en el voltaje en el nodo 3, definiéndose que la corriente a través de R3 es de izquierda a derecha, que corresponde a los sentidos que habíamos dado arbitrariamente para I1, E y 3. En definitiva, la fuente de 3 volt es parte de carga del circuito para la fuente de 12 volt. O sea, la fuente de 12 volt es la única fuente que está suministrando energía al circuito. R3 se está cargando gracias a ella. Ahora, ustedes en forma empírica pudieron comprobar todo esto. Para mayor claridad, agrego en este mismo video una explicación a través de un simulador
en el que hago las mediciones de voltajes y corrientes. En resumen, el sentido de I3 está dado por convención, que se consideran las corrientes en sentido horario, y lo otro por las diferencias de potenciales que existen en los nodos. Todos los circuitos eléctricos nosotros podemos simularlos a través de diferentes herramientas computacionales. Particularmente, en electrotecnia recomendamos el uso de LiveWire. Este es un software gratuito, descargable desde la internet, de un uso bastante simple y muy didáctico. De hecho, para poder comprender el funcionamiento del circuito del laboratorio y explicar mejor el tema del sentido de las corrientes, se puede ver acá lo siguiente. Primero, nosotros acá habíamos definido ciertos nodos que corresponderían a N1, N2 y N3. Ahora, nosotros partimos con la hipótesis que el voltaje en el nodo 1 era mayor al voltaje en el nodo 2 y que el voltaje en el nodo 2 era mayor al voltaje en el nodo 3. Al realizar la simulación, y que de hecho ustedes lo debiesen haber comprobado de forma empírica en laboratorio, tenemos que estos son 12 volts, el nodo es 6,5 aproximadamente volt, 6,5 volt y 3 volt aproximadamente. Por lo tanto, en ambos casos se cumplen las desigualdades. Teniendo eso en mente y además considerando los sentidos de las corrientes, que para I1 correspondería a eso, I1, para I2 correspondería a eso, y para I3 correspondería a ese sentido. Perfecto. Ahora, teniendo esto en consideración, nosotros ya podemos empezar a deducir ciertas cosas. Primero, si ustedes observan acá la corriente, independiente del valor que ustedes puedan haber obtenido en el laboratorio, acá en el simulador aparece con signo menos. Eso debido a que el terminal positivo de la fuente está conectado al terminal negativo del amperímetro, y esto hace que la corriente ingrese por el terminal negativo de la fuente y salga por el terminal positivo. En otras palabras, esta fuente nos está suministrando energía al circuito. En el caso de I2, si nosotros hubiésemos puesto acá el amperímetro, también nos hubiese dado con un sentido negativo, pero por un tema de convención se ubicó al lado derecho y da positivo. Esto debido a que la corriente está ingresando por el terminal positivo del amperímetro, lo cual nos dice que esta resistencia está consumiendo una cierta energía que se disipa en forma de potencia. Y acá vamos a borrar un poquitito que aquí eso, y vamos a dibujar de nuevo I3 para que no nos confundamos. Este es el sentido de I3, ese, listo. Y tenemos que en el caso de I3 la corriente también ingresa por el terminal positivo del amperímetro. Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo esto? Que esta fuente está consumiendo energía. Por lo tanto, esta es potencia consumida. Potencia consumida.
En cambio, esta fuente está suministrando potencia, y el resto de los elementos están también consumiendo potencia, pero en forma de disipación de calor. Y de esa forma nos coinciden los sentidos de las corrientes con la definición de las fuentes que se habían dado.